Bendiciones, hola, ¿qué tal? Vamos a hablar entonces en esta ocasión de la Biblia y sus divisiones. Y Jesús les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. La Biblia está compuesta por 66 libros y estos a su vez se dividen en 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Ambas sesiones están divididos por un periodo de silencio de aproximadamente 400 años, que se conoce como periodo intertestamentario, que inicia con Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, y termina con la aparición de Juan el Bautista predicando en el desierto. Aparte de estas dos grandes divisiones del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la Biblia posee divisiones que marcan los diferentes libros de la misma. Por ejemplo, aún en los tiempos de Jesús se manejaban estas sesiones, tal y como lo declaró Jesús al mencionar las divisiones de la Biblia, la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En esta sesión veremos la división de ambos testamentos, así como su principal tema, autores y fechas en las que se escribieron. Pero vamos a entrarnos más que todo en las divisiones de la Biblia, el Antiguo Testamento. La palabra testamento tiene una raíz del latín testamentum, que a su vez se tradujo de la palabra pacto, tanto en hebreo, que es berit, como en el griego, que es diasekre. Un testamento es un pacto, un acuerdo o una última voluntad. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es el acuerdo que Dios hizo con los israelitas. Comprenden todas sus leyes y está basado en el pacto que realizó con Abraham. Si consideramos las divisiones del Antiguo Testamento, la Iglesia del Señor ha llegado a establecer las siguientes. El Pentateuco. En griego, Pentateuco es una palabra compuesta, donde penta significa 5 y teuco significa rollo o libro. Pentateuco significa 5 libros. Esta división incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. También el Pentateuco es conocido como los libros de la ley o la ley de Moisés. Estos 5 libros son el fundamento de la fe hebrea. Seguimos con los libros históricos. Presentan el relato del desarrollo y decadencia espiritual de la nación de Israel. Los libros históricos son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdra, Nehemías y Esther, 12 libros. Seguimos con los libros poéticos, que son 5. Hacen una presentación estos libros del culto al Señor y la fe personal de tú a tú. En esta sesión se incluyen los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares de los Cantares. Seguimos entonces con los libros proféticos. Estos también son 12, aunque están divididos en 2 partes. Dios revela en estos subdivisiones, libros y promesas.
Esta sesión se divide en profetas mayores, donde está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores son 12. Oseas, Joel, Amós, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son entonces el Antiguo Testamento. De esta manera está el Antiguo Testamento formado. Pues vamos ahora con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era el libro de Dios para los judíos. Ellos creían que contenía la ley y la voluntad de Dios y que un día vendría el Mesías que los liberaría de la opresión extranjera, tal y como lo vemos en Lucas, cuando nos habla de la esperanza del anciano Simeón. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, según Lucas 2:25. La última profecía del Antiguo Testamento fue Malaquías, después de que Dios guardó silencio y la nación atravesó por un periodo no menor a 400 años, donde históricamente ocurrieron varios acontecimientos como el surgimiento del imperio greco-macedonio, impulsado principalmente por Alejandro Magno, la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, conocido como la versión Septuaginta, la poderosa influencia de la cultura griega en todas las naciones del mundo, el surgimiento también de las sinagogas y las sectas de los fariseos y de los saduceos, hasta llegar a la conquista del Imperio Romano sobre todo el mundo, incluyendo Judea. Es al final de este periodo que surge Juan el Bautista, y con él se da inicio a lo que sería el canon del Nuevo Testamento. Con el Nuevo Testamento se da a conocer el plan de salvación de Dios a todo el mundo, tanto a judíos como gentiles, a través de las personas de Jesucristo, en 27 libros. Si consideramos sus divisiones, podemos enumerar las siguientes para el Nuevo Testamento. Los Evangelios comprende los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, son 4 libros, y cada uno de ellos presenta una faceta diferente del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Veamos los libros históricos, que únicamente comprende el libro de Hechos de los Apóstoles, el cual es una descripción del surgimiento y vida de los primeros cristianos y los viajes misioneros de Pablo. Seguimos con las cartas paulinas. Estas son cartas que Pablo dirigió a iglesias, a personas específicas, y son Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. De ahí siguen las cartas generales, o también son llamadas universales, porque no fueron escritas a una persona o iglesia específica. Y estas son Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan y Judas. Y los libros proféticos, que únicamente se encuentra el libro de Apocalipsis. Así que, queridos amigos y hermanos, este es un contexto de lo que es la Biblia y sus divisiones. Espero que este material les ayude a mantener su mente fresca y a poder tener un concepto claro de lo que es la Biblia y cómo está dividida o cómo está constituida la Biblia de